Bueno, nosotros lo que vamos a ver ahorita es el tema de conducción, pero antes de eso quiero hacer una pequeña introducción de termodinámica en general. Este no es el primer tema que uno ve cuando empieza la materia de este examen, pero sí suele verse pronto, es como de los primeros. Eh, Nada más que creo que aquí es conveniente hablar de qué es lo que estamos haciendo, porque vean que hasta el momento todo lo que hemos hecho es hablar quizás de cómo usar el calor, pero no por qué. Entonces, lo que yo les digo siempre es que todos los exámenes tienen un tema. En el primer examen el tema son ondas y oscilaciones. En el segundo examen el tema es termodinámica a grandes rasgos. En el tercer examen es electroestática. Y en el cuarto examen es circuitos simples. Esos son los temas de este curso. Entonces, entrando en detalles, ¿verdad? En este examen nosotros estamos estudiando la materia de termodinámica, que esta sí es relativamente útil para la mayoría de las carreras. Quizás circuitos y electroestática no, pero todos los que estudian química y los que llevan meca en algún momento tienen que trabajar con termodinámica. Y bueno, aquí es donde se hablan las bases de todo eso. Entonces, hay muchos detalles que ocupo mencionar que no les he dicho antes. Al final todo esto gira en torno a la energía. ¿Ok? La energía es un concepto muy importante porque permite que nosotros planteemos un sistema en términos más simples que lo que nos permite la cinemática. Uno por lo general tiene esas dos perspectivas, la perspectiva cinemática de las cosas y la perspectiva energética. Y hasta donde yo sé, sirven para lo mismo. ¿Verdad? Cuando ustedes tienen un problema de un objeto que se mueve, ¿verdad? En algún sistema y no sé, pónganle tensiones, fuerzas, resortes, lo que sea que ustedes quieran. Cuando tienen un- una situación, ustedes pueden llegar y decir, ok, voy a analizar las fuerzas para a partir de la segunda ley de Newton, describir la cinemática del objeto. Puede hacerse. La otra opción es decir que en vez de estudiar las fuerzas, van a estudiarse las energías. Eh, que las energías es un poco los efectos debidos a las fuerzas. Por eso en el fondo van siendo muy lo mismo. Pero uno tiene esa otra perspectiva, hacerlo por medio de argumentos energéticos. Y si uno lo hace bien, ¿verdad? Muchas de las veces puede llegar a las mismas conclusiones, partiendo de cualquier lado. Y termodinámica lo que estudia es una parte de todo el tema de la energía, porque energías hay de muchos tipos, ¿verdad? Claro, hay los tipos básicos como energía cinética, energía potencial, pero existen tipos más específicos de energía. Uno puede hablar de energía eléctrica, de energía magnética, eh, uno puede hablar, yo digo energía elástica cuando me refiero a resortes, pero eso es una energía potencial, es una energía potencial. Pero claro, tienen también energía térmica, esa es otra de las formas de energía. Y, y hay energía térmica es de lo que vamos a hablar. La energía térmica se entiende a partir de tres cantidades fundamentales, que son la energía interna, el trabajo y el calor. La energía, la energía interna y la temperatura, vieran ustedes que vienen siendo un poco lo mismo. Es vacilón porque cuando uno agarra un curso de física estadística, uno se da cuenta que la distinción entre energía térmica y temperatura es como una constante, es un número. Pero en el fondo eh, son cantidades que sirven para identificar lo mismo. Uno dice que la temperatura es una medición de la energía térmica almacenada en los cuerpos, o sea, de qué tan rápido se están moviendo las moléculas que conforman un material. Entonces, ¿verdad? Para que sepan. Y entonces, eso viene siendo la energía interna, una energía que está almacenada en los cuerpos, en todos los cuerpos, debido a la temperatura
que tiene el cuerpo. Y esa energía uno puede moverla, uno puede utilizarla para que haga cosas. El mejor ejemplo de todo esto es máquinas térmicas, porque cuando ustedes tienen ahí un depósito de alta temperatura, ustedes pueden extraer calor de ahí para que sirva de fuente de energía de una máquina y que esa máquina haga algo en algún lado, porque estamos ahí haciendo desplazamientos de energía. Entonces, bueno, el trabajo y el calor son formas de energía que se aprovechan de maneras específicas, pero siguen siendo energía. Entonces, en el fondo, todo gira en torno a la energía. Y de la energía se pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la energía se conserva? Bueno, cuando la energía se conserva, estamos hablando de calorimetría. Calorimetría, a como lo estudiamos nosotros, se refiere a eso, a problemas donde hay distintas sustancias, ¿verdad? Que por lo general están todas a temperaturas diferentes y que esas sustancias eh, entran en contacto térmico y permiten que se transfiera energía entre los elementos del sistema de forma tal que haya una redistribución de la energía para alcanzar el equilibrio térmico. Entonces, eso es calorimetría. Es preguntarse qué ocurre cuando la energía se conserva. Y vean que nosotros lo estamos estudiando con un método que aborda calorimetría en términos muy generales, porque podemos hablar de las sustancias, incluyendo sus cambios de fase y sus comportamientos específicos a lo largo de toda eh, como decirlo, de la evolución temporal del sistema. Pero de energía también se pueden decir muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo se transfiere energía dentro de los elementos de un sistema? Bueno, ahí es cuando estamos entrando en este tema. Conducción es uno de los mecanismos de transferencia de energía. Hay varios, pero este es el más relevante para este examen. A ustedes en el curso les hablan de que, bueno, que existen tres, ¿sí? Conducción, radiación y convección. Convección no entra porque es muy difícil de modelar, entonces no es materia de este curso. Radiación técnicamente entra, pero lo ven por encima y a veces sí entran problemas de radiación, entonces ese es un asunto, porque nunca hay tiempo para verlo y nunca entra, pero cuando uno menos se lo espera aparece. Entonces radiación siempre es un problema. Esto no era un toque. Pues. Ya, volví. Entonces les decía que radiación, bueno, está, pero vamos a hacer como que no existe. Y el último tema que nos falta mencionar es el de conducción. Cada uno de estos procesos de transferencia de calor cubre condiciones específicas. Conducción es la transferencia de energía cuando hay cuerpos en contacto, o sea, que se tocan físicamente. Y por lo general se usa en sólidos. Convección eh, es un proceso más de fluidos, ¿verdad? Cuando ustedes tienen una distribución de calor dentro de un elemento fluido, eso genera patrones de comportamiento convectivos. Y radiación es el caso en el que no existe un medio por el cual el calor pueda transferirse y tiene que hacerlo a través del vacío, en la forma de, y aquí me lo va a jugar un toque, pero en la forma de ondas electromagnéticas. Entonces,
pues vamos a ver conducción, que como les digo, es uno de los mecanismos de transferencia de energía. Conducción como tal es una idea muy simple. Se refiere a que ustedes van a tener una interfase que separa dos medios. La interfase es esta pared de acá y esa pared me separa a mí este lado del que este otro lado que está a una temperatura más baja. Entonces, la idea es que cuando yo tengo esta situación de dos medios a temperaturas diferentes conectados por una interfase, va a presentarse una transferencia de energía del más caliente al más frío. Esto en el fondo tiene que ver con la idea del equilibrio. Es que algo que es muy importante en física en general y que nunca les explican lo suficiente, es que el equilibrio es uno de los conceptos más fundamentales que yo creo que existen. El equilibrio a lo que se refiere en la mayoría de los casos que conozco, quizás ahí habrá excepciones, pero todo lo que yo he visto es que la naturaleza tiende al equilibrio, ¿verdad? Entonces, eso explica un montón de los fenómenos que existen. Por ejemplo, las oscilaciones son eso, son el intento de un sistema de restaurar su estado de equilibrio. Eh, y bueno, ya hay procesos que son mucho más complicados de buscarle la lógica, pero siempre tienen alguna relación con respecto al equilibrio. Entonces, el equilibrio es un concepto muy importante que aparece prácticamente en todos lados. Y hemos ya tratado con varios tipos de equilibrio en el pasado. Yo hablo de los cursos anteriores, no directamente de este. Ustedes ya conocen el equilibrio mecánico, que es cuando un sistema no presenta una fuerza neta y está quieto. Tienen el equilibrio rotacional, que es cuando en un sistema no hay torque neto y entonces el sistema también está quieto, nada más que ahora no está rotando. Tienen equilibrio químico, que es el caso en el que un sistema no presenta reacciones químicas. Eh, Hay muchos otros tipos de equilibrio más y el que nos interesa ahorita mismo es el equilibrio térmico, que se refiere a sistemas que están todos a la misma temperatura. Nosotros hemos estado trabajando todo este rato con sistemas en desequilibrio térmico, por ejemplo, calorimetría, que ustedes tienen que todos los objetos comienzan a temperaturas diferentes, pero ustedes los combinan y los objetos lo que hacen es tender al equilibrio donde todo queda a una misma temperatura. Acá viene siendo lo mismo. Yo voy a tener una región de alta temperatura en contacto con una región de baja temperatura y lo que el sistema busca es quitar energía del sistema de alta temperatura para traerlo al de baja temperatura y que los dos queden a una misma temperatura. ¿Ok? Entonces, eh, el equilibrio térmico, como les digo, es una eh, de las razones que fundamentan casi todo lo que hemos estado hablando o viendo hasta ahorita. De hecho, diría que el equilibrio térmico es una de los mecanismos más fundamentales del universo porque uno observa que todo, que las estrellas y que los planetas y que el mismo espacio tiene este comportamiento de ir redistribuyendo la energía de manera uniforme hasta que todo queda a una misma temperatura y el universo se muera de frío, porque eso es lo que parece que va a pasar. Pero nos estamos yendo del tema. Entonces, como les digo, esta es una situación de desequilibrio, va a haber calor moviéndose a lo largo del sistema y eso es lo que vamos a analizar. No vamos a entrar a ver cuestiones más complicadas. Este mecanismo puede entenderse a través de esta ecuación que les apunté acá. Esta es la ecuación de potencia, ¿verdad? Esto es la tasa de energía que se transfiere en el sistema, bueno, a lo largo del tiempo. Y como tal es un formulazo. Depende de K, depende de K, que es la conductividad térmica del material, es una constante. Depende de A,
el área transversal al flujo de calor, ojo las palabras, flujo. El flujo es igual otro concepto muy presente en todos lados, así como hablábamos nosotros de flujo de un fluido, tenemos flujo de calor, vamos a tener flujo eléctrico, flujo magnético y todos los flujos que se puedan imaginar. Entonces, como les digo, esto es el área transversal al flujo de calor que se está moviendo en el sistema. Va a depender de la diferencia de temperatura entre eh, ¿cómo se llama esto? Entre el inicio y el final de la interfase. Y creo que no, sí, entre voy a ignorar eso, va a seguir, va a seguir. Es que tenía un concepto en mente, pero va a seguir. Y por último, depende del grosor del material, que sería el delta X. Vean que yo ahí en el dibujito, en esta pared, les dibujé quién es A, les dibujé quién es el delta X. Entonces, como tal, conducción es esto. Lo que pasa es que conducción es tan simple que no tiene sentido evaluarlo de esta forma. Entonces, lo que se hace es plantear arreglos más complejos de varias capas de material para que tenga una dificultad, porque si no, pareceríamos la U latina. Entonces, aquí les apunté unas ecuaciones más, ¿verdad? Pues que conviene tener cerca. La definición de potencia en términos de la energía, eso se usa ahí para formulazos rápidos, entonces la tienen, por si la ocupan. Tienen el cambio de entropía, ¿verdad? Que como les dije siempre, el cambio de entropía depende del sistema en cuestión y por lo general es siempre diferente. Entonces, esta es la ecuación del cambio de entropía de este tema. Y hasta acá, díganme si tienen alguna pregunta, porque lo que hemos hablado es a rasgos generales, lo que uno esperaría que les hayan comentado en la clase, pero uno sabe cómo son los profes y de ahí. Entonces, si no tienen dudas, voy a seguir un toquecito porque ya lo que falta Podría es volver a apuntar repetir las fórmulas. esta fórmula. ¿Qué es la fórmula? El nombre, Potencia de potencia. Tiene otros nombres como tasa de transferencia de energía, pero potencia es el nombre más común. El Pero TH y el los nombres de qué? TL, De los, ¿cómo? el TH y el TL eran de. Ok, TH se refiere a la temperatura a la temperatura del depósito de alta temperatura, es que está en inglés, es T-high. Y luego el TL es T-low, que sería la temperatura del depósito de baja temperatura. Ah, ok. Y bueno, el K les decía que era la constante de conductividad térmica. A es el área transversal al flujo de calor. Delta T es de las temperaturas en los extremos de la interfase. Y delta X es el grosor del material. Eso es la distancia que recorre el calor mientras se mueve a lo largo del sistema. Entonces, solo falta mencionar unos dos conceptos y ya estamos. Entonces les decía que no les van a poner a ustedes un arreglo tan sencillo, no somos las Fidelitas. Entonces, vamos a ver que ustedes les van a dar eh, arreglos de material que dependen, bueno, que hay dos posibles arreglos básicos a partir de los cuales ustedes pueden construir todos los demás. Yo, esta subcaracterística, porque no es un tema, esta característica yo le llamo configuraciones relativas. Y en circuitos lo llamo igual. Es que si ustedes han llevado circuitos, van a ver que tienen esta manía de llegar y decir, bueno, ¿cuál es el tipo de circuito? ¿Es serie, es paralelo o es mixto? Bueno, resulta que los 1.000 millones y de infinitos circuitos que existen son prácticamente todos mixtos. Y fuera de ahí existe el circuito en serie, el circuito en paralelo, son dos. Todos los demás millones de infinitos circuitos son mixtos y aquí es lo mismo. Los arreglos, toda la inmensa mayoría de arreglos que se pueden ustedes imaginar van a ser mixtos. Eh, de lo que tiene sentido hablar no es de la configuración completa del circuito,
porque como les digo, va a ser casi siempre mixto, sino que de lo que tiene sentido hablar es de la configuración relativa de los elementos dentro del circuito. Bueno, circuitos, si habláramos de circuitos. En este caso de los elementos del material dentro del arreglo de los materiales. Entonces, que cuando yo tenga un arreglo, yo agarre uno de los materiales específicos y pregunte, bueno, ¿este material está en serie con este o está en paralelo o ninguna de las dos? Y esas son las tres posibles opciones y a partir de ahí ustedes construyen todo lo que sigue. Entonces, el arreglo en serie se presenta cuando ustedes tienen un único camino que conecta los depósitos de temperatura. Por eso vean el dibujo que tengo acá. Yo tengo un depósito de alta temperatura que se lo tienen que imaginar, nada más puse TH. Tengo un depósito de baja temperatura y estos están conectados por una única barra, pero esa barra está compuesta por varios materiales que cambian a lo largo de la longitud de la barra. Entonces, esta situación, uno puede decir que es una situación en serie, porque yo tengo que los elementos del sistema están arreglados uno después del otro. Entonces, eso es el caso en serie, cuando los elementos vienen uno después del otro a lo largo de la trayectoria de calor. Ese último detalle es importante. Y luego, de ahí, si uno ocupa sacar la potencia de un arreglo en serie, lo que hace es aplicar ese formulazo que les estoy mostrando ahí. Ahorita hablamos de un problema. Para el caso en serie, uno tiene que las potencias de transferencia de energía son la misma entre todos los elementos. Siento que la potencia total va a ser igual a la potencia en la barra uno, igual a la de la barra 2 e igual a todas las barras que compongan la barra compuesta. Entonces, ese es el caso en serie. El caso en paralelo se refiere a que más bien es la situación opuesta. Y yo tengo múltiples caminos que me permiten pasar de un depósito térmico al otro. Déjenme escribir algún toquecito acá, es que no me preguntaron algo. Bueno, entonces sí, en el caso en paralelo, yo tengo los depósitos, tengo múltiples caminos para moverme de un depósito al otro. Y acá en el paralelo, yo tengo que la potencia del sistema va a ser la suma de todas las potencias que componen el sistema. Esto es lo que ustedes ocupan saber con respecto a la teoría de conducción. De hecho, vean que la mitad del rato lo usé para hablar de termodinámica en general, ni siquiera de conducción. Porque conducción es esto, nada más esto. ¿Tienen alguna pregunta? Yo no. No, todo bien. Ok. Hay una ecuación más que me acabo de acordar que conviene tener. Esto muy rara vez lo van a utilizar, pero se los doy para que sepan que existe. La potencia, también podemos decir que va a ser eh, esto. Esto es para problemas de cambio de fase. Cuando ustedes tienen una sustancia, no sé, hielo, que se derritió durante un cambio de fase, si ustedes quisieran calcular o trabajar con la potencia durante una situación como esas, tienen este otro formulazo. Eso es la L del cambio de, ¿cómo se llama esto? Esa es la L del proceso, ¿verdad? El calor latente puede ser el de fusión, el de vaporización. M es la masa que cambia de fase y T es el tiempo durante el que ocurre
ese proceso. Pero como les digo, esto se los dejo, una aplicación. Entonces, voy a cortar aquí la explicación